Este es el Evangelio del cuarto domingo de Pascua, ¿no? Y nos trae esta parábola hermosa del buen pastor. Por eso, a veces llamado domingo, justamente, del buen pastor, que es el Evangelio que nos va a leer nuestro párroco, que cabe destacar que en algunas parroquias se celebra la fiesta del párroco. ¿Por qué? Porque justamente es el pastor del rebaño. Y en el Evangelio de hoy, Jesús se presenta justamente como el buen pastor. ¿Pero para qué ha venido? Ha venido para que todos tengan vida. Y como todos sabemos, Él quiere que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Pastor, pastoral, ¿qué se puede decir de esto? Toda pastoral, pastoral de la salud, pastoral penitenciaria, todas las pastorales tienen la misión que Jesús nos ha encomendado. Por eso, cuando nosotros tomamos una misión pastoral, tenemos que tratar de parecernos lo más que podamos a nuestro Señor Jesús en esa misión que Él nos encomienda. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada me puede faltar. El Señor es... Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Gloria a ti, Señor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, que no es el pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí. Como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este corral, y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz, y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarla. Es el mandato que recibí de mi Padre. Palabra del Señor. Palabra del Señor. No me priva de nada, por las praderas fresquitas de pasto verde me sacia y me llevan los arroyos. Bueno, vamos ya al versículo 11, 12 y 13. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, que no es el pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo las abandona y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Una pregunta, ¿no? ¿De qué forma la palabra del buen pastor nos va a poder sacar esa ceguera y nos va a hacer abrir los ojos a los que queremos seguirlo? Fíjense que a quién no le llega esta lectura. Acá Jesús se presenta justamente como el buen pastor. El buen pastor, pero que tenemos que recalcar que da la vida por las ovejas. O sea que yo pienso que no es un pastor cualquiera, porque nos dice, yo soy el buen pastor. ¿Y cuál es la imagen del buen pastor? Que ya esta imagen nos viene del Antiguo, del Viejo Testamento. Fíjese que todos saben cómo vivía y cómo trabajaban los pastores en aquel momento. Y Jesús nos dice que es un buen pastor. Y se presenta como aquel que viene para cumplir esas promesas de los profetas,
esas promesas sobre las esperanzas de la gente. Pero el justo va a insistir en dos puntitos, ¿no? Que es la defensa de la vida justamente, de esas ovejas las que él quiere que tengamos en abundancia, y que a su vez este buen pastor va a dar la vida por esas ovejas. Y el otro puntito es que hay una comprensión recíproca entre las ovejas y el pastor. ¿Por qué? Porque el pastor conoce las ovejas, pero las ovejas también con el tiempo van a ir conociendo a su pastor. Hay muchas expresiones de acuerdo a las distintas traducciones. Acá está el término asalariado. También cada vez que tenemos alguna lección, como ya la hemos tenido en los años pasados, el asalariado que no es pastor. ¿Por qué? Porque si lo miramos desde afuera, por ahí no nos vamos a dar cuenta cuál es la diferencia entre el asalariado y el pastor. ¿Por qué? Porque justamente los dos cumplen una función. Los dos se ocupan de las ovejas. Pero hay muchas personas que se ocupan de la gente que está internada en los hospitales, en muchas comunidades, en los asilos, en los colegios, en muchos servicios públicos. Y también gente de la cual hay que ocuparse en las parroquias. Pero acá es donde viene la diferencia. Porque algunos justamente, como lo hacía Jesús, lo van a hacer por amor. Pero están los otros que lo van a hacer por un salario, ese salario que los va a llevar ¿a qué? A poder sobrevivir, para tener el sustento diario. Pero estas personas que lo hacen para eso, son las personas a las cuales los demás no le interesan en realidad. Están trabajando para su sustento. Yo veo que acá lo podemos comparar a la conducta de muchos funcionarios públicos. Algunos que están en cargos muy altos, que le interesa llevársela de ellos, nada más. Pero no le importa nada justamente de las personas las que los pusieron en ese lugar. Por eso a veces hay tanta injusticia. Fíjese que en el momento del peligro, un momento como estamos corriendo hoy en día con el tema de la pandemia, a muchos de ellos, y lo vemos directamente en los noticieros, en otros lugares, no le importa nada de la salud de las personas. La hacen para ellos y lo que es mejor para ellos. Pero bueno, esto es como para que pensemos un poquito. Por eso tienen conductas por ahí aisladas que la hacen para sí. Pero vamos a verlo de otro punto de vista. Cuando decimos los colegios, hay docentes que son asalariados y docentes que a veces nos quedamos admirados cómo trabajan con el corazón, porque los alumnos realmente son hijos de ellos. Y hay gente en la parroquia, misioneros, que realmente no perciben, obviamente, ningún salario, pero vemos realmente cómo abren ese corazón para ayudar a las personas que lo necesitan. Ahora, yo les digo, ¿por qué en vez de juzgar a veces la conducta de los otros, no nos ponemos delante de nuestra propia conciencia y observemos y vemos cuál es mi relación con los otros? Y me pregunto, ¿qué soy yo? ¿Soy asalariado o soy un pastor? Pensemos que Jesús no te va a condenar por trabajar por un salario, porque todos tenemos derecho a nuestra paga, todos tenemos que recibir esa paga que nos corresponde por nuestro trabajo, pero a su vez nosotros tenemos que dar un paso adelante, que es lo que justamente nos pide el Señor, y que además de trabajar por ese salario, que es el que te va a dar tu sustento, trabajes poniendo el amor al prójimo y te esfuerces, lo hagas, y todo lo que hagas lo hagas
como para cumplir Mateo 25. Y fíjate que todo lo que haces por tu prójimo, lo estás haciendo por el Señor. Y ahí es donde dejas de ser un asalariado también para ser pastor. Es más clara. El Señor es mi pastor. Nada me puede faltar. Nada me puede faltar. Como una cuestión de honor, se preocupa de mi vida. Me lleva por buena senda y me asiste en las fatigas. Y yendo con él no te... Buenas tardes, Eduardo Rossi, que nos acaba de llegar, nos acompañar, ha llegado en su citroneta. Pero bueno, buenas tardes. Vamos al versículo 14 y 15. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Jesús se nos ha presentado como el buen pastor y obviamente Él conoce a sus ovejas, Él conoce hasta el último detalle de nuestro cabello, de nuestras acciones, porque Él tiene la conciencia del Creador. Pero acá hay dos cositas que yo diría que lo van a caracterizar al buen pastor. Conoce a las ovejas y es conocido por las ovejas. Pero fíjense que si vamos a la lengua de Jesús, ¿conocer qué sería? Conocer del punto de vista de Jesús no es una cuestión de conocer el nombre o el rostro de las personas. Porque Él puede conocer acá si Eduardo o Pablo son lindos, son feos, eso lo podemos conocer nosotros. Pero lo importante es que Jesús nos va a conocer más. ¿Por qué nos va a conocer? Porque nos va a dar todo el afecto, nos va a brindar una amistad real, y eso va a crear algo entre nosotros que va a llevar a que nos conozcamos mutuamente con Él. Después, cuando dice dar la vida por las ovejas, ¿qué significa esto? Que está dispuesto a sacrificarse como lo hizo por nosotros. Y hay una sola forma de sacrificarse así, que es abriendo el corazón y hacer ese sacrificio justamente como Él nos pide que lo hagamos nosotros, que veamos a cada hermano, en cada hermano veamos su rostro, y es sacrificarse con todo el amor e incondicionalmente. Fíjense que esas ovejas van a sentir, esto lo sabemos todo por experiencia propia, y percibir cuando una persona nos defiende y nos protege. Yo diría que si entramos en lo que es justamente nuestra iglesia, esto sirve para todos nosotros, desde nuestros pastores, papa, obispo, párroco, catequistas, para todos los que tienen una responsabilidad hacia las otras personas, porque todos tenemos una misión, todos tenemos que pastorear, aunque a veces nos parezca muy por el aire. Fíjense que todo aquel que misiona, no basta con fijarse algunos detalles. No. Hay que fijarse si lo hacemos bien o si lo hacemos mal. ¿Y cómo sabemos si lo estamos? ¿Cómo tenemos que hacerlo? Tenemos que hacerlo con toda la apertura hacia los demás, dejar los juzgamientos y ocuparnos a veces no de los que nos brindan servicio a nosotros, ocuparnos también de los que se equivocan y no hacer diferencias entre unos u otros. El buen pastor abre el corazón totalmente, no hace ningún tipo de diferencia, ni siquiera el misionero tiene que juzgar a los demás, porque por algo el Señor te pone en ese lugar.
Yo he visto muchas personas que se equivocan y las dejan de lado. Y al contrario, sobre esas personas que más tenemos que insistir. No se olviden que el Señor vino para trabajar sobre los enfermos y no sobre los sanos. O sea que el reconocimiento es necesario que a ese guía se lo reconozca por las ovejas como el buen pastor. A veces esto se olvida en la política que actualmente tiene la Iglesia. Jesús también nos va a decir que no solo el pastor va a reconocer a las ovejas, sino que las ovejas justamente son las que van a reconocer al pastor. Pero fíjense que ellos tienen criterio, porque si no lo reconocen a este pastor, aunque sea nombrado con derecho canónico, como es, él no es un pastor de verdad. ¿Por qué? Porque Cristo le va a estar viendo justamente el corazón, y Cristo sí va a saber si ese misionero, ese pastor que está a cargo de las ovejas, no cumple. ¿Por qué? Porque el Señor es el único que puede ver los corazones. O sea que no son solo las ovejas las que deben obedecer a ese pastor, al que las conduce. También el que conduce debe estar atento a qué, a la reacción que van a tener esas ovejas, para saber si está haciendo bien su tarea como pastor. Porque un pastor puede tener todas las ovejas alineaditas y que le hacen caso, pero ¿está haciendo bien la tarea o las ovejas son demasiado obedientes? Hay que estar atento a eso. Yo he visto pastores que de repente una oveja le erra el palo y se manda una macana y lo dejan de lado, y no es así. Y lo aprendí mucho yo. Lo aprendí en la pastoral penitenciaria, donde si tenemos que juzgar a los descarriados, mirémonos un poquito nosotros al espejo. ¿Cuántas veces le erramos, pero como estamos arriba de todo, yo veo que a muchos no lo juzgan? Pero bueno, vamos a ir pasando al versículo 16. Tengo además otras ovejas que no son de este corral, y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz, y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Señor es mi pastor. Es mi pastor, que no me priva de nada, por las praderas fresquitas de pasto verde me sacia, y me lleva a los arroyos donde la agüita es más clara. El Señor es mi pastor, nada me... Tengo además otras ovejas que no son de este corral, y las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz, y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. Acá, ¿qué nos define Jesús? Nos define a dónde quiere llegar, por decir de otra forma, la meta que Él quiere conseguir. Y está bien expresado acá donde dice un solo rebaño, un solo pastor. Fíjense que Jesús, cuando mira para adelante, dice que hay otras ovejas que no son de este rebaño. Acá tenemos que ver cuando se refería o no al pueblo de Israel, pero sería hermoso, pero muy largo. ¿Qué te parece, Pablo Cafaro? Sí. O sea, esas ovejas que todavía no han escuchado la voz de Jesús. Pero ojo, Él acá nos da a entender que cuando la oigan, se darán cuenta que Él es el pastor, y justamente lo van a seguir. ¿Quién va a hacer esto? ¿O cuándo va a suceder esa conversión? Yo pienso que esa conversión nos va a surgir a los que queremos una función pastoral. Esa conversión va a surgir cuando realmente el Espíritu Santo nos ilumine y nos sientamos llamados ¿a qué?
el sentirnos llamados a hacer que los demás pastoreen, o por lo menos acompañarlos en su pastoreo, que muchas veces el acompañamiento es fundamental. El oído, a veces cuando ponemos un oído ya empezamos a acompañar a los demás. Por eso somos nosotros los que tenemos que imitar ¿a quién? Al Señor en el comportamiento y siempre ser buenos pastores. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada me puede faltar, como una cuestión de honor, se preocupa de mi vida, me lleva por buena senda y me asiste en las fatigas y lleno con Así que prepárate, Eduardo, porque quiero ver a ver si vos te sentiste que el Señor era tu pastor en algún momento. Y por eso vamos a ir al versículo 17 y 18 que dice: el Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Qué versículo hermoso, ¿no? Jesús Padre, fíjese que tanto en el versículo 17 como en el 18, Jesús, ¿qué hace? Se abre y nos deja entender algo que está en lo más profundo del corazón, que justamente es la relación que Él tiene con el Padre, relación que nosotros tenemos que tener con Él. Acá se ve la verdad de cuando dice en otro momento: no los llamo siervos, sino que los llamo amigos, porque todo aquello que he oído de mi Padre, se lo he hecho conocer. Todo lo que Él sabe del Padre, nos lo dice a nosotros. O sea que Jesús, yo diría que Jesús para nosotros es ese libro abierto que en todo momento, mediante su escritura, que es lo que hacemos nosotros en la Lección Divina, encontramos la forma de abrir el corazón a todas las situaciones. Pero en especial en esta es cómo seguirlo. Y la forma que Él quiere que lo sigamos es usando su ejemplo para pastorear y que los demás puedan comer del fruto de su lectura, de esta lectura. las quebradas más ariscas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada me... En el Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento, vamos un poquito a Palestina. Fíjense que toda la supervivencia de la gente, ¿de qué dependía mucho? Justamente del cuidado de la parte del ganado, ¿no? Las cabras, las ovejas. Por eso la imagen del pastor es aquella de que es un pastor que guía a las ovejas. En aquel momento, guiar a las ovejas por las praderas era muy conocido por todos. Fíjense que hoy conocemos una imagen de que alguien guía algo. Yo lo comparo a veces con la imagen del chofer del micro, que para donde él maneja, ahí tenemos que ir todos y no lo podemos cuestionar. Yo pienso que a veces Jesús es ese chofer del micro, que van 30, 40, 50 personas arriba y tenemos que guiarlo y calladito, porque no podemos decir nada, vamos sentados en el asiento. Entonces nosotros tenemos que sentarnos atrás de Jesús y sin cuestionar, guiarlo como nos guía el chofer del micro. No sé qué opinan ustedes. Fíjense que muchas veces es muy común usar la imagen del pastor ¿para qué? Para fijarse, para indicar la función hasta de quién nos guía hoy, o sea, quién nos gobierna, ¿no? Pero yo digo esto
porque si vamos al momento en que estaban los profetas, ¿cuál era una de las funciones que tenían los profetas justamente? Eran críticos ellos. ¿Y a quién criticaban? Justamente en aquel momento criticaban mucho a los reyes, que eran los pastores, pero que no se ocupaban justamente mucho de su grey, porque los dejaban, eran como que los abandonaban, ¿no? O sea, que no los conducían realmente a pastar a aquellos reyes, como tenían que hacerlo. Por esto, esta crítica sobre esos malos pastores aumenta mucho cuando llega al punto culminante, cuando por culpa del rey el pueblo es deportado al desierto. Y si no, lean Ezequiel 34, 1, 10. Oráculo contra los pastores de Israel. Pero lean eso y van a ver por qué estoy citando este pasaje. Y acá van a ver justamente que ante la frustración que se sufre a causa de esos malos pastores, ahí es donde surge el deseo de tener a Dios como pastor. Un deseo muy expresado en los salmos. Por ejemplo, en el salmo que dice, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Y bueno, queridos hermanos, nos queda poquito tiempo, pero sabemos que Jesús realiza toda esta esperanza y se presenta justamente de esta forma tan linda que es como el buen pastor. Él está diferente a aquellos asalariados, aquellos ladrones que saquean el pueblo. ¿Por qué? Porque ellos trabajan para sí mismos y el Señor lo único que hace es conducirnos con amor. También se presenta acá como el juez del pueblo, que es el que al final va a hacer esa sentencia de libertad, esa sentencia como el pastor. ¿Por qué? Porque va a separar a las cabras de las ovejas. Y en Jesús, como para ir cerrando, se realiza la profecía de Zacarías. ¿Y qué dice esa profecía? Que el buen pastor será perseguido justamente por los malos pastores, enojados por su denuncia justamente. Y esta frase la tengo, me gusta expresarla porque dice, heriré al pastor y se dispersará el rebaño. Pero bueno, al final de este Evangelio de Juan, la imagen se va extendiendo. Y fíjense que Jesús termina con ser todo al mismo tiempo. Fíjense que Él es la puerta, Él es el pastor, cordero y oveja. Esa imagen es la que tenemos que tener nosotros. Esa es la puerta abierta de su corazón a nuestro corazón. Es el pastor que nos va a guiar por el mejor camino. Y cuando digo el cordero, la oveja, es la docilidad, la bondad, el amor, la entrega. Pero bueno, el Señor es mi pastor. Nada me puede pasar. ¿Qué les dice, queridos hermanos, a ustedes este Evangelio? El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor